Historias que te van a impactar. Relatos asombrosos. Magia. Misterio. Todo eso ocurre cuando la luz se apaga. Comenzamos. Cuando la luz se apaga comienza esta nueva emisión. Antes de ello, yo les recuerdo suscribirse al canal, compartir este video y darle like. Cuando la luz se apaga constantemente, nos llegan relatos sobre acontecimientos paranormales. Y a continuación, voy a comenzar con uno que envió Fernando. Básicamente, él cuenta su historia de viva voz, así que vamos a escucharlo. Sí, es un pueblito que queda como a 1 hora de Cuernavaca. Y pues nos fuimos toda la bandita de la secundaria, unos 10 amigos ahí a estar ahí con la alberca, güey, a hacer una carnita asada, pues todo chido, güey. Y pues llegamos ya en la tardecita, como a las 5, 6 de la tarde. Todavía nos quedan como 2 horas de sol antes de hacer la primera cena y estar la primera noche, ¿no? Y en la primera noche nos contó pues sería el tío, o bueno, el familiar de esta chica, que es el que vive ahí, que ese pueblito lo consideraban como pueblito embrujado, porque en las noches, después de las 10 de la noche cada que sales, se ven cosas, pasan cosas, o sea, hay desmadre en las calles, ¿no? Entonces nosotros lo tomamos así de cotorreo, pues no, ¿qué te va a pasar? No creíamos en esto, estamos chavos. Y bueno, llegamos a la primera cena, estábamos preparando todo, yo estaba picando verduras, no me acuerdo qué íbamos a hacer, entonces estábamos picando. Y estábamos en una mesa de cristal redonda como de 1,5 metros de diámetro, un poco más, porque cabíamos 8 personas alrededor. Y pues era un cristal de 1,5 pulgadas, casi 2 pulgadas de grosor, güey. Entonces yo estaba picando en un platito, porque ni siquiera me dieron tabla de picar, era un plato. Y de repente siento como el plato empieza a rotarse sobre su propio eje, ¿no? O sea, no a moverse de un lado para otro, sino solo a rotar. Entonces me doy cuenta y volteo a ver a los demás a ver qué onda, ¿no? Entonces de repente los demás como que empiezan uno por uno así, ¿qué pedo, no? Y empiezan a ver el plato y conforme se van dando cuenta dio tiempo para que todos lo vieran girando, ¿no? Entonces, Fer, ¿qué estás haciendo? Y yo, nada, y lo primero que hice fue agarrar la mesa, ¿no? Y seguía girando. Así, ¿qué pedo? Pues un cuate salió corriendo, ¿no? Así, ¡ay, fantasma! Sí, era cierto, bla, bla, bla. Mientras agarré el plato, de repente escuchamos cómo le pegan en la ventana, en el cristal de la cocina que daba para afuera. Y nos asomamos y vimos a alguien correr. Y yo, pues están cotorreando con nosotros, nos quieren asustar, no hay pedo, ¿no? Y entonces pues ya cenamos, nos salimos al patiecito que había. Estaba el patio y la alberca estaba como a un lado de la casa al costado, ¿no? Entonces nosotros sentados, fumando, platicando, bebiendo, podíamos ver en la parte de afuera, en las calles, como si estuviera lleno de gente, güey, como si fuera de día, se veían las sombras. Y te acercabas a la reja y ya no lo veías aquí inmediatamente, lo veías en las cuadras que seguían. Entonces se veía así todo ese efecto de gente caminando por todo el pueblito y la neta estaba genial, ¿no? O sea, como que no te podías explicar qué era, güey. Nosotros ya decíamos, no, pues es gente, güey, porque se notaba así como cuando ves en las calles caminando, veías cabezas grandes, cabezas más pequeñas, de repente escuchabas alguna que otra voz, ¿no? Pero te acercabas y todo desaparecía, te das cuenta que se recorría eso hasta otras cuadras más adelante. Entonces estuvimos toda la noche entre observándolo, entre ya platicando cada quien su desmadre. Empezamos a contar historias de terror claramente porque se prestó para ello. Y en la noche, en esa misma noche que dormimos, fue la primera, a una amiga la destaparon completamente, estábamos así platicando, ella estaba durmiendo. Y entonces nadie estaba de su lado porque ya le habían dejado dormir. Ya estábamos todos platicando como así de ya que hasta mañana, ¿no? Y de repente nada más volteamos y vemos cómo le jalan la cobija completa así y se la bajan. Entonces, pues te saca de un pedo, ¿no? Y empiezas a buscar la explicación, pero pues no hay. Hay un fantasma, ni pedo. Le echó el ojo a mi amiga, ni pedo. Pues le tocó a ella estar así como más asustada todo ese viaje. Y siempre fueron 2 días los que estuvimos allá. Todo el tiempo que era de noche se vieron esas sombras. Y en el día solo pasaban pequeñas cosas que decías, no sé si soy yo, si ya estamos sugestionados todos.
o si sí realmente estaban pasando, ¿no? Se caían cosas, nos aventaron cosas. En algún momento estábamos platicando y ya cuando la chica se había dormido y salió volando una chancla. Y no sabemos si ella se levantó lo suficientemente rápido como para poder aventar eso y regresar a acostarse. Pero realmente de platicar solo vimos volar la chancla. Sí, ¿qué pedo? Entonces sí llegamos a la conclusión que esa casa está embrujada y que un día queremos hacer algún tipo de sesión espiritista ahí. Y ya esa es la historia de Cuernavaca. Muy interesante el relato de Fernando. Cuestiones paranormales que sin duda nos dejan mucho que pensar. Y ahora pues dentro de los relatos de miedo que surgen a los conductores de transporte, choferes y traileros de todo el país tienen un sinfín de historias. Esta vez comenzamos con Alfredo, quien cuenta una de esas historias. Saludos amigos, gracias por leerme. El relato que les contaré sucedió en la famosa carretera de la Rumorosa, una vía que conecta Mexicali y Tecate en Baja California. En la región de la Rumorosa, llamada así por la fuerza que tiene el viento, se puede escuchar ciertas cosas. También hay un parque recreativo, una zona para acampar y recorridos guiados para practicar algunos deportes extremos. Un viaje de los que acostumbraba, yo iba muy tranquilo, pues normalmente es una ruta que continuamente hago, más o menos 12 horas de viaje. Comenzaba a caer la tarde y el paisaje es bastante bonito, cuando se me hizo raro ver a un niño pequeño, quizá de unos 6 años, en el camino. Él pedía aventón, que a veces es común entre las personas y uno no suele detenerse, sobre todo por los asaltos, pero al ser un niño se me hizo extraño y pensé que quizás se había extraviado en algún campamento o se había separado de su familia. Yo llevaba algo de prisa, pero me detuve a ver qué ocurría con el muchacho. Le pregunté que a dónde iba y me dijo que él era de Tecate, que si lo podía acercar a su casa. Yo tenía el mismo rumbo, así que no dudé en llevarlo. Lo subí. Para esto el niño iba bien vestido, muy arreglado, como si hubiera ido a una fiesta de cumpleaños. En el camino, traté de preguntarle qué había pasado, si se había perdido de sus padres, pero él iba muy callado, solo iba viendo el retrovisor, y lo único que hacía era contestar con un sí o un no. No iba más allá en la plática. Yo traté de no preguntar más para que no se sintiera incómodo el muchacho. Más o menos ya entrada la noche, a eso de las 11, íbamos entrando a la ciudad y lo primero que hago normalmente es realizar una parada en una gas, que es lo habitual, pues ahí ya me conocen. Paso al baño, me mojo un poco la cara, a veces tomo un café o algo para que el sueño no me venza. Hice lo mismo de siempre y le pregunté al morrillo que si quería algo o si quería ir al baño. Él solo movió la cabeza señalando que no. Pues yo pensé que andaba cansado, así que lo dejé ahí en el camión. Eso sí, estaba bien cerrado para que nadie lo fuera a molestar. Hice mis cosas, pasé por algo de comer ahí de la tienda. Compré un café, un agua y ya todo listo. Vuelvo al camión y cuál va siendo mi sorpresa que el morro ya no estaba. Busqué atrás de los asientos, abajo, por todos lados y nada. Le pregunté a los chavos que ponen la gas que si no habían visto a un niño como de 6 o 7 años y nada. Ellos no habían visto a nadie. Busqué abajo del camión y sin rastro del niño. Les pregunté a todos y me dijeron que hacía un par de semanas habían atropellado a un niño con esas características ahí en esa carretera y que quizá era el fantasma el que me pedía que lo llevara a su casa. Yo me saqué mucho de onda, pues todo había sido muy real. El niño me iba ahí medio contestando y todo. Pero pues no es la primera vez que algo así me pasa. Por eso yo quise contarles esta historia. Quisiera saber si hay otros camioneros que tengan historias así. Chido este programa y me gusta escucharlo mientras ceno algo en la carretera. Muchas gracias por el relato y claro que hay muchos traileros y camioneros que me han enviado sus historias y próximamente aquí los tendremos.
Ahora vamos al tercer relato de esta noche. Esta vez los pactos fáusticos, como son conocidos, podrían tener que ver con la siguiente historia, así que aquí comenzamos. Esta historia que les cuento me la contó mi abuelo. Él era un hombre de pueblo de principios del siglo pasado, de esos pueblos donde no había mucha ley y todo se arreglaba con golpes y cuestiones de honor. Mi abuelo Juan me cuenta que en el pueblo había un hombre duro, mal encarado, y que se decía que tenía una especie de pacto o algo así, pues era inmune a muchas cosas. Nada le hacía daño, ni golpes, ni balaceras. Era como si nada pudiera afectarle. Se llamaba Don Damián. En el pueblo le apodaban el hombre muerte, pues muchos decían que él ya había muerto y era una especie de ser espectral, o no sé cómo describirlo. Aquel hombre era recurrente en las cantinas y frecuentemente participaba en las peleas del lugar, y aunque la justicia del pueblo intentaba detenerlo, mi abuelo contaba que era capaz de someter a 4 o 5 policías. Nadie se atrevía a enfrentarlo y tenía cargos muy graves, y además de que se sospechaba de otros delitos por ahí. Se decía que estos extraños poderes eran producto de un pacto y que una bruja había sellado ese pacto. En el pueblo había varias brujas, pues es a lo que normalmente recurrían para curar a los enfermos, aunque en este caso era una bruja experta en ese tema. En una ocasión cuentan que lo encontraron por la noche y estaba acompañado por un hombre que iba vestido de negro, muy alto, y la gente pensó que era aquel quien lo estaba protegiendo. La bruja, que al parecer había sellado su pacto, tampoco quería dar la solución, pues quizá ella era la única que sabía el secreto de cómo acabar con este hombre. Una de tantas noches, una niña del pueblo tuvo que salir ya noche, pues su mamá se sentía mal y acudió a la farmacia. Al ver que estaba cerrada, fue con aquella bruja que le dio algo que curó a su madre. Cuando la niña iba de regreso por un callejón oscuro, pudo observar a aquel hombre. Le sonreía con maldad, pero tras de él estaba aquel hombre de negro. Cuentan que solo miraba con dureza. El hombre de la muerte quiso besarla, quiso desnudarla, apoderarse de ella. La niña, pese al miedo que sentía, aún atinó a preguntarle quién era el sujeto que lo acompañaba. Aquel hombre le respondió que no se preocupara. La niña le respondió que él también tenía un amigo, un hombre también vestido de negro, pero que parecía más un hombre cordial que la protegía. Quizá un sacerdote. Se apareció atrás de la niña esa misma noche, y al ver al acompañante de la niña, el sujeto desapareció. Eso sí, soltando un grito que retumbó en el pueblo y que dejó un olor intenso a azufre. Pero ahí no termina la historia, pues el dichoso hombre de la muerte trató de hacerle frente al acompañante de la niña. Instantáneamente, un anillo que al parecer era el que protegía a don Damián cayó de su dedo. Ese anillo siempre lo llevaba consigo y quizá de ahí venía su poder. La niña salió corriendo a su casa despavorida y aquel hombre de la muerte ya nunca se supo qué pasó con él. Muchos trataron de encontrar una respuesta, pues esa noche rápidamente el rumor corrió. Y a la mañana siguiente fueron a la casa de la bruja para buscarla. Nunca se supo qué pasó, pues aquella bruja estaba muerta, totalmente inerte, como si hubiera sido electrocutada. Siempre mi abuelo se preguntaba si ella tuvo que ver con la protección de la niña o si aquel protector de la niña también fue a darle su castigo a la bruja. Mi abuelo decía que aún en los caminos se escucha en las madrugadas a alguien gritar «mi anillo», o sea, buscando el anillo aquel. Mi abuelo era de Michoacán y esta historia ocurrió en aquellos poblados. Me la contó cuando yo tenía unos 15 años, pues él decía que esas cosas existían y que aunque algunas personas no creen,
A él le tocó ver un buen de cosas extrañas en sus 95 años que pudo vivir. Bueno, pues gracias por leerme y seguiré escuchándolos. Me agrada bastante este programa. Qué interesante relato. Las personas de algunos poblados de México tienen historias que nos ponen a pensar y a analizar. Por ahora es momento de decir adiós. Espero que esta emisión les haya agradado. No olviden suscribirse al canal, enviar su relato, compartir este video y nos escuchamos en el próximo programa. Por ahora, yo les deseo dulces pesadillas.